Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a nuestro programa Personas Mayores en Red, versión 2.0. Esta tarde está un poquito nublado acá en Punta Arenas, pero tenemos un tema súper interesante y antes de partir les vamos a comentar que estamos saliendo por las redes sociales de Santo Tomás Punta Arenas, por Facebook, YouTube y Twitter, @SantoTomásPuc. Les damos la más cordial bienvenida y vamos a saludar a nuestra querida Constanza Almonacid, la conductora del día de hoy. ¿Cómo estás, querida Connie? Hola Lu, bien, contenta, empezando mi semana con Personas Mayores en Red. Darle la más cordial bienvenida a todos que nos están mirando. No olviden dejarnos mensajitos, compartirnos, ¿cierto? Y contactarse a nuestro WhatsApp si es que tienen dudas o consultas. Ahí ¿Ya? está apareciendo en pantalla, es el más 569 34 22 44 43. También, como dice Connie, nos pueden escribir por nuestras redes sociales. Acá vamos a estar para responder sus dudas o consultas. Connie, cuéntame, aquí, bueno, la estamos viendo en pantalla, pero me gustaría Sí. que nos cuentes un poquito de quién es nuestra invitada del día de hoy. Nuestra invitada del día de hoy, su nombre es Patricia Pinto. Ella, vamos a dejar que se explaye completamente y hacemos la diferencia de que, en Punta Arenas está nublado porque ella está conectada desde otro lado. Bueno, Punta Arenas es súper austral, el frío, invierno, como comprenderán. Entonces, vamos con Patricia. Primero agradecerte por aceptar nuestra invitación para nosotras, a nivel regional, ¿cierto? Y como equipo de trabajo y personas mayores en red, es súper importante tocar nuevos temas, seguir informando a las personas mayores, seguir abriendo los espacios, los caminos, ¿cierto? Para poder informarlos a ellos. Entonces, Patricia Pinto, bienvenida, muchas gracias por estar presente. Cuéntanos, ¿cuál es la razón, ¿cierto? ¿O a qué te dedicas dentro del área de las personas mayores? Hola, Constanza. Te puedo decir Connie, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Connie, primero muchas gracias por invitarnos. Nosotras, y digo nosotras porque hoy día vengo en representación de la organización a la que pertenezco, soy parte de la directiva de Fundación Giroactivismo. Estamos súper contentas, todas quienes trabajamos en esta organización, de poder encontrarnos con ustedes y estar juntos y juntas y juntos a pesar de la distancia. Yo estoy en este momento en Ciudad de México, vivo acá en México desde el año pasado, desde marzo del año pasado, así que llegué justo un par de semanas antes de que empezaran las cuarentenas y todo, así que tengo la fortuna de alguna manera de poder seguir trabajando, de desempeñarme en el ámbito que me especialicé, que me formé, que es en el ámbito de la psicogerontología. Para quienes no lo conocen o no saben de esta disciplina, es justamente una especialidad en el ámbito de la salud mental que se encarga justamente de conocer, de identificar, de describir qué es lo que está ocurriendo durante el proceso de envejecimiento de las personas mayores en el ámbito justamente de la salud mental. Así que junto con mis colegas, Agnieszka y María José, que las tres somos psicólogas en el ámbito de las personas mayores, conformamos esta organización que se llama Geroactivismo, una organización sin fines de lucro, que ya les voy a contar un poquito más de qué se trata. Así que estamos súper contentas de poder estar acá en Magallanes, además que somos una organización que justamente busca descentralizar el conocimiento y también las agrupaciones. Así que muchas gracias por la invitación. Excelente. Geroactivismo, la fundación que vamos a trabajar en el capítulo de hoy. Bueno, Patricia nos tiene una presentación, vamos a compartir, pero antes de empezar, Patricia, mi duda, ¿qué significa geroactivismo? ¿A qué se denomina geroactivismo? ¿Por qué el nombre? Sí, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Traje como una presentación, pero de alguna forma para que tengamos como ciertas imágenes y sea como un poquito más dinámico, pero no va a ser ni una clase ni nada así. Así que todos quienes estén como participando hoy día, les invito, como ustedes decían, a dejar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, las experiencias que vayan surgiéndoles durante este periodo que vamos a estar juntos, para que compartamos experiencias, que la idea justamente es eso. Y geroactivismo
es un neologismo, es decir, es una palabra nueva, ¿cierto?, que inventa una compañera que es presidenta de la fundación, que se llama Agnieszka Bosanic. Ella es psicóloga, y cuando estaba justamente haciendo su magíster en Barcelona, este magíster de psicogerontología, que es el que yo hice un año después que ella conoce justamente el concepto de edadismo dentro de esta formación. Y el edadismo, como se ha ido conociendo ya un poquito más y ha sido más difundido durante este último tiempo, es justamente la discriminación dirigida hacia las personas mayores. Y en específico, el edadismo es la discriminación por edad, y el viejismo es la discriminación dirigida hacia las personas mayores. Y parte ella con una idea justamente de poder aportar en el ámbito de las ciencias humanas y las ciencias sociales, con este concepto nuevo, ¿cierto?, invitando a un activismo por una mejor vejez y por mejores vejeces, ¿cierto? Entonces, el geroactivismo tiene que ver justamente, como lo dice la palabra, el poder luchar, ¿cierto?, a favor de la garantía de los derechos de las personas mayores, a partir de un enfoque intergeneracional, porque nosotras somos mujeres jóvenes, ¿cierto?, tú también, trabajando en temáticas de personas mayores, es decir, con y para y junto a las personas mayores, que es justamente la idea. Excelente, buenísimo. Mira qué gran iniciativa, eso de unir palabras, ¿cierto? Dan mucha simbología a todo lo que me comentas. Así que bueno, vamos con la presentación. Súper. Les voy a compartir pantalla. Mientras tanto, aprovecho de invitar a que se sumen a nuestra transmisión. Estamos por Facebook, YouTube y Twitter. Pueden comentarnos. Invitamos a todas y todos que puedan difundir esta información, que es súper interesante. Ahora vamos con la presentación. Súper. Ustedes ahí me avisan si se ve. Se ve perfecto. Ya, súper. Entonces, ¿qué les quiero traer justamente para que conversemos? Más que nada son insumos, ¿cierto? Para que podamos conversar aquí junto a ustedes, y la idea justamente es tener este espacio como más de diálogo, ¿cierto? Hoy día les quiero dar como una pincelada de quiénes somos nosotras, qué es lo que hacemos dentro de la fundación, que ha ido creciendo pasito a pasito, que ya no somos solo las tres, sino que ya tenemos y somos parte de un equipo más grande, ¿cierto? Y uno de los hitos importantes que tuvo justamente Geroactivismo fue a principio de año, donde lanzamos una guía que les vamos a dejar ahí los links y para que nos puedan seguir en las redes sociales y puedan incluso descargar esta guía que está en nuestra página web. Les quiero mostrar de qué se trata en términos como muy globales, esta guía que se denominó Escribir sin edadismo, que como les dije es justamente la discriminación por edad, y escribir con geroactivismo, ¿cierto? La discriminación por edad, entendiendo justamente lo que nos contaba ahora Constanza de este símbolo, ¿cierto? De que muchas veces cuando nosotros nos relacionamos, hablamos, nos dirigimos a las personas mayores, tendemos a discriminar incluso sin darnos cuenta, ¿cierto?, cómo lo estamos haciendo. Y por parte de nosotras como Geroactivismo quisimos aportar sobre todo al ámbito de los medios de comunicación, así que es súper importante que estemos aquí hoy día con ustedes, de cómo de alguna forma nos podemos dirigir, relacionar con las personas mayores de una manera inclusiva, ¿cierto?, y sin discriminación. ¿Quiénes somos nosotras y nosotres? Somos un equipo que partió justamente, como les decía, con Agnieszka Bosanic. Ahí ustedes la ven en la foto, ¿cierto? La Ani está actualmente viviendo en Italia, está terminando su doctorado en el ámbito de la medicina, y ella, cuando estaba haciendo su magíster, ¿cierto?, hace unos 4 años atrás, conoce, como yo les decía, este concepto del edadismo dentro del ámbito como académico, pero de alguna forma ella tiene esta idea, ¿cierto?, de poder llevar este concepto que era como muy poco conocido, a diferencia, por ejemplo, del machismo, ¿cierto?, que es algo que escuchamos comúnmente,
quiso hacer algo fuera del ámbito académico y llevarlo a los medios de comunicación y en específico a las redes sociales. Geroactivismo parte, ¿sí?, que lo vamos a ver más adelante, parte en las redes sociales, justamente, ¿cierto? Entonces ahí les voy a contar un poquito de nuestra historia. Entonces, Agnieszka Bosanic es la presidenta de la fundación, parte con esta idea hace ya 4 años y nos invita a nosotras dos, a María José, que es psicóloga y coordinadora en geroactivismo, y me invita a mí también a ser parte de la directiva. Partimos nosotras 3 el 2019, cuando estábamos en un tiempo justo, coincidimos las 3 en Chile, nos reunimos y armamos justamente la fundación. Con el tiempo se ha ido incorporando más gente, está Cristóbal Rosas, está Carlos también, que no lo tenemos aquí en este momento en la foto, que es son del área de comunicaciones, y Daniela Garrido, que está en el área de diseño. Junto con ellos 3, se han ido incorporando durante este último tiempo otros profesionales vinculados más al ámbito legal. Hay 2 abogadas que están participando con nosotras porque de alguna forma el trabajo que tiene la fundación está dirigido en distintas áreas que ya les voy a ir contando. Entonces ha sido súper importante la incorporación de periodistas como es Cristóbal y Carlos, del área de diseño como es Daniela, y de las 2 abogadas que se incorporaron también a nuestro equipo hace un tiempito. Importante, aprovechando que estamos justamente en este espacio con ustedes, estamos empezando, porque ha sido difícil también justamente armarse en periodos de pandemia, donde todos y todas y todos lo hemos pasado mal y ha sido incómodo, ¿cierto? Hemos cambiado muchísimo nuestras rutinas. Tenemos justamente la visión de que nuestra fundación sea referente y sea distinta a las otras. Entonces, hay una invitación también a todos quienes quieran participar en esta lucha contra el edadismo y la discriminación, ¿cierto? A cualquier persona, independiente de la edad, y que quiera ser parte, un miembro activo, ¿cierto?, de geroactivismo, como embajador o embajadora, ¿cierto? Que a nivel nacional hay muchos profesionales y personas en general que están interesadas en esta temática y que se han ido haciendo parte, ¿cierto?, de distintas actividades que se están realizando en este momento, sobre todo como a nivel online, la mayoría de ellas. Y bueno, contarles un poquito cómo nacemos, que ya les contaba ahí que Agnieszka el 2015, ¿cierto?, conoce este concepto del edadismo en su magíster. Sin embargo, pasa algo súper importante, ¿cierto?, que hay un cambio del ciberactivismo, ¿cierto?, que es justamente todas aquellas acciones que se realizan dentro del ámbito de las redes, ¿cierto?, y vivimos como país justamente lo que ya todos conocemos, ¿cierto?, la crisis social, el estallido social en el año 2019. Y ahí geroactivismo sale de las redes sociales, ¿cierto?, y del mundo cibernáutico, y se va a la realidad donde las papas queman y pone los pies en la calle, ¿cierto? Y a propósito justamente del interés que teníamos las 3 en el ámbito social y político también, participamos no solo de las marchas, como muchos de ustedes, que participamos activamente en ese proceso, sino que generamos espacios de conversación, ¿cierto? De conversación, y no solo de cualquier tema, sino del tema que a nosotras ya nos venía interesando y nos apasiona, ¿cierto? Que es justamente los derechos en relación a las personas mayores. Y creamos estos cabildos intergeneracionales, que fue una instancia muy bonita, que se hizo, por ejemplo, en otras instancias y por otras organizaciones vinculadas al feminismo, por ejemplo. Nosotras quisimos poner nuestro granito de arena, creando estos cabildos e invitando a personas de distintas edades, incluyendo, por supuesto, personas mayores, por sobre todo ellas y ellos, para ser partícipes de estos cabildos intergeneracionales, donde la idea justamente era poder dialogar, reflexionar, exigir, ¿cierto?, distintas temáticas vinculadas al envejecimiento que estaban siendo invisibilizadas o se habían agravado también durante estos últimos años, a pesar de que sabemos que somos un país de ingresos altos, medianos altos en comparación a otros países, por ejemplo, de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, también sabemos que somos un país muy desigual y muy inequitativo, y que hay poblaciones y grupos que han sido vulnerados históricamente, entre ellos justamente las mujeres, los pueblos indígenas,
el colectivo LGTBIQ, así como las personas mayores. Y por eso quisimos proponer estos cabildos. Cuando surgen estas primeras instancias de diálogo, ¿cierto?, intergeneracional, empezamos de alguna forma como fundación a hacernos un poquito más conocidas. Entonces empezamos a escribir en medios de comunicación, en el diario, en revistas como el diario La Tercera, la revista Paula, en El Mostrador, ¿cierto?, en distintos medios de comunicación, sobre todo digitales. Y llegó el momento justamente de crear, de pasar de este ciberactivismo a conformarnos como fundación, ¿cierto? Y que es justamente el 2019, donde Agnieszka, María José y yo pasamos a ser parte de la directiva. Y se van creando de ese año en adelante distintas áreas, ¿cierto? Tenemos el área de incidencia legislativa, donde hemos presentado, no hace mucho, hace poquito, hace 2 meses, estuvimos en la Cámara de Diputados presentando nuestra guía, que es la que les queremos mostrar hoy día, y también haciendo un diálogo con actores políticos para poder justamente incidir en el ámbito legal y también de las políticas públicas. Tenemos un ámbito también dirigido a la cultura y las comunicaciones muy potente, ¿cierto? Y el ámbito más académico en el cual se divide en investigaciones, ¿cierto? Y también en formación, que es principalmente nuestro trabajo de capacitar, ¿cierto? Y de educar justamente a la ciudadanía en estas temáticas. Llegamos al año pasado, ¿cierto? Y con la pandemia del COVID, las tres nos fuimos a distintos países, ¿cierto? María José se mantiene en Chile, Agnieszka vuelve a Europa y yo me vengo acá a México, y a pesar de la distancia, nos mantuvimos las tres trabajando intensamente. Y el año pasado fue uno de los años de mayor trabajo para nosotras, sobre todo pensando en que estaban siendo vulnerados los derechos de tantos de nosotras y de nosotros, ¿cierto? Entre ellos de las personas mayores también. Generamos una serie de charlas y de webinars que están gratuitos y disponibles en nuestras redes sociales. Hicimos charlas de capacitación junto con Senama, con Fundación Teatro Amil, con los programas Vínculo, por ejemplo, que tal vez ustedes los conocen, ¿cierto? Y otros programas vinculados a las personas mayores y en distintas ciudades de Chile, que eso fue lo más importante para nosotras. Estuvimos asesorando y colaborando con distintas ONGs y profesionales. Y hay un evento muy importante para nosotras, un hito muy importante, en el cual el año pasado pasamos a ser parte de una alianza, para quienes no conocen, por la Defensoría de las Personas Mayores. Desde abril, mayo del año pasado más o menos, empezamos a reunirnos distintas organizaciones de la sociedad civil en pro de crear una alianza, una defensoría para las personas mayores. Así como está la Defensoría de la Niñez, se quiere configurar esta defensoría para las personas mayores. Como Fundación Geroactivismo somos parte de esta gran alianza que tiene más de 50 organizaciones vinculadas al mundo del envejecimiento y la vejez, y en el cual les quiero comentar que justamente mañana tenemos un foro con la alianza para poder mostrar este proyecto de ley que queremos presentar para crear esta defensoría de las personas mayores. Así que todos y todas y todos muy invitados también a ese espacio. Les vamos a mandar también ahí los links para que puedan participar. Otro hito importante para nosotras fue que nos invitaron a ser parte del equipo académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de O'Higgins para impartir un curso en específico de pregrado sobre psicogerontología desde esta mirada antiedadista y desde una perspectiva de derechos, ¿cierto? Y este año hemos estado trabajando intensamente también justamente en esta guía que se lanza a principio de año. Hemos realizado muchísimas asesorías, capacitaciones y formaciones, ya no solo en el ámbito de las instituciones, sino con organizaciones en distintas zonas de Chile. También estuvimos en Arica hace un par de meses, y también incluso nos invitaron desde el extranjero y hemos estado participando en actividades aquí mismo en México, ¿cierto? En Argentina, en España, estuvimos hace poquito en la Universidad de Girona. Y algo importante también que durante este año se constituyó, junto con otras colegas y compañeras de otros países de Latinoamérica, la red Gerofeminista, que busca justamente poder poner en el centro a la mujer mayor desde una perspectiva de derechos y de género, ¿sí? Así que son muchísimas los hitos importantes que hemos tenido durante este tiempo.
Connie, antes de pasar, no sé si te gustaría como que pudiera profundizar algo o que me hicieras alguna pregunta, no sé. La idea es que podamos ir ahí como Sí, conversando. Patricia, en lo personal, varios temas me causaron gran impacto. El hecho del estallido social, ¿cierto? Donde ustedes, ¿cierto?, colocaron la demanda social para las personas mayores, ¿cierto?, en los cabildos. Para profundizar en ese tema, pucha, me gustaría saber, ¿cierto?, cómo fue la recepción de la gente. ¿Cuántas personas mayores se acercaron a ustedes? ¿Qué, cuál fue la problemática que más salió a la luz, por así decirlo? O la mayor acción que creen que puede ser lo efectivo. No sé, se me ocurren muchas preguntas sobre los cabildos, la verdad, porque el estallido social fue, o sea, marcó un antes y un después para ustedes. Fue como Para aprovechar todos, la sí, para todo situación, el claro. país. Entonces, fue para salir en pro, ¿cierto? A la calle donde las papas queman. Me gusta mucho ese concepto. Entonces, me gustaría conocer de eso. ¿Cómo fue la, la comunidad? ¿Cómo se logró involucrar con ustedes? Fueron instancias súper enriquecedoras porque de alguna forma permitieron generar un espacio que no existía, destinado justamente al diálogo de uno a uno y como a la par entre distintas generaciones hablando sobre temáticas que tienen que ver con las personas mayores. Entonces, fueron de hecho, fue una idea que se nos ocurrió junto con Añezca, viendo los cabildos que se estaban realizando, en los que nosotras mismas estábamos asistiendo en nuestros barrios, por ejemplo, y cómo habían temáticas a las que participaban poco las personas mayores en general, ¿sí? A diferencia de otras comunas, por ejemplo, como Ñuñoa, en Santiago, que es una comuna de bastante participación comunitaria y también de un nivel socioeconómico medio alto, donde las personas que tienen bastante educación participan mucho de esos espacios también como culturales y comunitarios. Pero no era así en todas las comunas. Entonces, con Ani se nos ocurrió justamente crear este espacio abierto, gratuito, por supuesto, en distintas comunas de Santiago. La primera la realizamos justamente en Ñuñoa, que es donde tenía Ani su domicilio en ese momento. Y la recepción fue súper bonita y fue súper interesante porque participaron efectivamente, se daba como un 40-60 o de repente un 50-50 entre personas menores de 60 años y personas mayores de 60, y el diálogo que se generaba ahí era súper enriquecedor, porque de alguna forma las principales problemáticas que salieron como a la luz y que emergieron de esos espacios son justamente aquellas que habían sido visibilizadas por colectivos y organismos que llevan décadas trabajando en esta temática, ¿sí? Que es importante también eso, darle el espacio que corresponde, ¿cierto? Nosotras venimos en un camino que ya fue justamente trazado por organizaciones previas en nuestro país, por organizaciones que están justamente actualmente dirigidas por personas mayores y por dirigentes políticos y dirigentes sociales, ¿cierto? Dirigentes de la comunidad que han estado luchando por las problemáticas que ya conocemos, entre ellas, por supuesto, el sistema previsional de nuestro país, que como sabemos está en la cuerda floja en este momento debido justamente a los 10% que se han ido sacando durante el periodo de pandemia, ¿cierto? Y sobre todo temáticas vinculadas a la salud, y en salud hay muchas mini temáticas que se pueden extraer de la misma, ¿cierto? Como dificultades en el acceso, falta de recursos humanos, problemáticas vinculadas al trato, ¿cierto? Personas mayores que se han sentido maltratadas, por ejemplo, en espacios de salud, en espacios no solo de la salud, sino en la atención dirigida justamente a las personas mayores, partiendo, por ejemplo, en el banco, en el supermercado, en la fila para comprar en el negocio de la esquina, etcétera, ¿cierto? Y las temáticas que fueron surgiendo tienen que ver con distintas vulneraciones de derechos, ¿cierto? Está, por sobre todo, también la imagen que se tiene sobre la vejez y el envejecimiento, que era algo que surgió muchísimo, de cómo pensamos que son las personas mayores y de cómo finalmente nos relacionamos con ellas debido a esos prejuicios, ¿cierto? Entonces también esas mismas problemáticas fueron puestas
sobre la mesa. Por ejemplo, la educación, de cómo finalmente sabemos que hasta nuestra década, ¿cierto? Hasta ahora, es el grupo etario con menor grado educativo, lo que va a ir mejorando con el paso de los años, ¿cierto? Sin embargo, también es uno de los grupos que menos se sigue formando. Entonces, ahí también hay un tema sumamente importante respecto a la formación. También lo es, por ejemplo, las problemáticas vinculadas a la salud mental, que son súper invisibilizadas en este grupo etario. Y aquí es importante mencionar un dato que es importante y poco conocido, ¿cierto? Que aproximadamente el 15 y un poquito menos o un poquito más dependiendo del país, un 15% de las personas mayores puede presentar alguna problemática de salud mental o alguna patología como una depresión, ¿cierto? O un trastorno ansioso, que son justamente las que más prevalencia tienen. Y también están los problemas de memoria asociados, por ejemplo, al deterioro cognitivo, a las demencias, que sabemos que en nuestro país aproximadamente es el 1% que presenta algún tipo de demencia. Sin embargo, si es que vemos a las personas mayores entre 60 y 70 años, es aproximadamente un 20%, un 15%, y en la medida que vamos aumentando años, llegando, por ejemplo, sobre los 80 años, es más del 30% de ese grupo que pudiera llegar a tener alguna demencia, como es, por ejemplo, el Alzheimer. Y todas esas temáticas vinculadas a la salud mental en nuestro país están sumamente invisibilizadas, están poco trabajadas, no hay orientaciones técnicas especializadas para la salud mental de las personas mayores y hay mucho desconocimiento. Y también los mismos profesionales que trabajan con personas mayores, los mismos equipos, no están formados en el área de la salud mental. Entonces se generan errores en los diagnósticos, se generan discriminaciones y prejuicios de que todas las personas mayores son tristonas o son rabiosas o es normal que tengan depre, por ejemplo, cuando no lo es, ¿cierto? Y es porque justamente no estamos entregando los mejores diagnósticos, los mejores acompañamientos y tratamientos. Así que fueron muchas las temáticas que salieron ahí. Patricia, me llama la atención que sin querer queriendo y conversando caemos en las mismas problemáticas de las personas mayores que hemos transmitido anteriormente. O sea, si conversamos sobre las principales problemáticas que pensamos, que manejamos, que trabajamos, se repiten, exactamente se repiten. Y bueno, sinceramente no es sorprendente porque es un secreto a voces, ¿cierto? Que nuestros adultos mayores no están en las condiciones óptimas o las condiciones que merecen, ¿cierto? Pero claro, la pregunta, ¿cierto? La conversación y la respuesta caen en lo mismo. Caen en lo mismo, un secreto a voces que no se trabaja, que vamos evolucionando de manera interna, pero que al fin y al cabo, como dices tú, ¿cierto? No se entregan las herramientas desde un inicio. Y bueno, me llamó mucho la atención eso. Nuevamente volvimos a caer en lo mismo, ¿cierto? Pero bueno. Y volviendo al geroactivismo, ¿cierto? Otra cosa que me llamó la atención y que también consideré, ¿cierto? Que fue como un antes y un después, fue la pandemia. Porque efectivamente ustedes en 2019 salieron a la calle, pero en el 2020 con pandemia tuvieron que volver a las redes. Entonces, quiero saber cómo fue esa transición. Inesperada, me imagino. Sí, súper interesante ahí tu pregunta. Solo también para acotar respecto a lo que decías antes, hay una de las primeras cosas que nosotras hablamos justamente cuando empezamos a hablar sobre el geroactivismo y sobre la discriminación dirigida a las personas mayores, es justamente un concepto que tú mencionaste y que lo quiero traer a colación como para poder ir ejemplificando. Por ejemplo, cuando nosotros y nosotras hablamos de nuestros adultos mayores, inmediatamente dejamos a las personas mayores en un lugar que tal vez no es desde la posición de sujetos de derecho. ¿Y esto por qué? Porque es como lo que pasa con las mujeres que tienen hijos, por ejemplo, y las llaman nuestras mamitas, ¿cierto? O nuestras mamás. De alguna manera, el uso del lenguaje también nos permite ir creando y modificando las realidades, ¿cierto? Que es algo que es importante también mencionar. Entonces, siempre va a ser más adecuado, si es que estamos trabajando desde una idea, desde los derechos, que hablemos de las personas mayores, por ejemplo,
en vez de nuestras personas mayores o nuestros abuelitos, que también ahí vamos a ir viendo algunos conceptos que la idea es que los vayamos como modificando también, porque a mí, por ejemplo, como Patricia, no me gustaría que me dijeran mi patita a alguien que yo no conozco, por ejemplo, ¿cierto? O que dijeran nuestros psicólogos, ¿cierto? Porque de alguna forma es como apropiarse de las personas y dejarlas en un lugar que tal vez no les favorece mucho la autonomía, ¿cierto? Y lo tomo solo, sí, Connie, pensando de que es algo súper común en nuestro país, en Latinoamérica, en todas partes, ¿cierto? Que tratemos a las personas de esa manera, ¿cierto? Que de alguna forma las deja como fuera de este lugar de los derechos, solamente como para ir como ejemplificando. Excelente, sí, bueno, y agradezco también porque aprendiendo pasito a pasito vamos cambiando. Entonces, este espacio ya enseñanza para nosotras y para toda la comunidad, así que agradezco o sea, pronunciar bien, ¿cierto? A cómo dirigir a las personas mayores. Sí, esa es la idea, porque de alguna forma son espacios como de ir aprendiendo cómo de alguna forma podemos relacionarnos y decir la misma frase tal vez, pero de una manera diferente, ¿cierto? Claro. Y en ese sentido, por eso te decía que aprovecho como tu comentario para poder como profundizarlo. Y lo que tú mencionabas hace un ratito, esto de cómo nosotras como geroactivismo, pero es también un reflejo de lo que nos ha pasado a nosotros como sociedad, ¿cierto? De cómo hemos ido transitando de la calle a la casa, ¿cierto? En un fluir constante en tan poco tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de que son menos de 3, 4 años en los cuales nuestro país ha estado fuertemente impactado por crisis, ¿cierto? Y instancias, en primer lugar, en el estallido social locales, ¿cierto? Nuestras como país, ¿cierto? Sin embargo, son el reflejo también de lo que ocurre en otros países en Latinoamérica. Lo estamos viendo también ahora en Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el descontento fue como una olla a presión, en la cual justamente en el estallido social ya no dio más y salimos cada uno de nosotros a exigir justamente una mejor calidad de vida y la garantía de nuestros derechos, ¿cierto? Y la pandemia, de alguna forma, lo que viene a hacer es como tapar de nuevo esa olla, ¿cierto? Porque de alguna forma nos obliga a cada uno de nosotros a recluirnos en nuestras casas, ¿cierto? Aquellos que tenemos la posibilidad de vivir bien, de seguir trabajando en lugares seguros, somos unos privilegiados en estos momentos, privilegiadas, porque sabemos que justamente quienes han sufrido más los efectos de la pandemia y las consecuencias de la pandemia son justamente aquellas personas que viven en lugares de mayor pobreza, de menor acceso a la salud, ¿cierto? Por tanto, la pandemia viene a demostrar una y otra vez en nuestra cara lo desigual que es nuestro país, ¿cierto? Y lo desigual que es el mundo, porque lo hemos visto en otros países, incluso como España, por ejemplo, Italia, que siempre miramos a Europa pensando que son los mejores y las mejores. Sin embargo, ahí vimos el proceso tan violento de discriminación que hubo, por ejemplo, a las personas mayores en esos países, ¿cierto? Donde vimos cómo en Italia, por ejemplo, se privilegiaba la vida de personas más jóvenes por sobre la de las personas mayores, ¿cierto? Entonces, la pandemia nos obliga a estar dentro, y por lo menos en nuestro caso en particular y en el mío en específico, fue justamente un espacio, tuve que tener un espacio de reflexión primero para poder seguir, porque es difícil volver a retomar como la vida, ¿cierto? En una instancia y en un contexto que es tan doloroso, que de alguna forma tantas personas han visto sufrir a otras, han fallecido tantos y tantas durante este tiempo. Los duelos están a la orden del día, ¿cierto? Y en ese sentido contarles, por ejemplo, que yo como psicóloga clínica sigo atendiendo a distancia y es increíble, pero ha funcionado y funcionado muy bien. La cantidad de personas mayores y de personas de todas las edades que están en procesos de duelo y procesos de depresión o trastornos ansiosos debido a las consecuencias de la pandemia han sido muy duras. Entonces la pandemia nos obligó a quedarnos adentro, ¿cierto? Y a nosotras como organización a pensar nuevamente cómo podemos aportar desde donde estemos, porque al final es eso.
Me llama mucho la atención la comparación, ¿cierto?, con los países europeos donde se privilegiaba la vida más joven. Siento que acá en Chile los adultos mayores se consideraron personas de riesgo y demostraron mayor salud que la población más joven. Entonces me llama la atención igual cómo simplemente se juzga, se dice, ya, personas mayores, listo, como que se tilda enseguida, y eso que se ha ido repitiendo. Y es Así súper que bueno, doloroso. esa sería lo que más me llamó la atención respecto a la primera presentación. Voy encantada, ¿cierto? Con hartas dudas y sumar, ¿cierto? Más información para nosotras, para compartir y para la comunidad. Súper. Bueno, Así dejé de que compartir como para verte un minutito porque cuando comparto sí, la no se ve pantalla no te veo, así que pasa a ser como medio raro esto de mirar solo el computador y hablar como si uno estuviera sola. Pero bueno, ahora les vuelvo a compartir. Denme un segundo. Acá. Antes de continuar, Dime. un segundito, quiero mostrar un par de mensajes. Desde la fundación te mandaron un mensaje, dice, grande Patricia Pinto. Y Camila Paz Andrea dice, buenísima entrevista. También quiero hacer un pequeño alto acá en esta parte para dos cosas. Uno, para decirles que a quienes nos están viendo que tenemos un concurso vigente que es por esta semana dura y es para ganarse uno de dos libros que estamos regalando. Confieso que he vivido. Este libro son relatos de personas mayores donde la portada que están viendo es la ganadora del año 2020, que fue una magallánica, así que con mucho orgullo mostramos esta portada. Así que con eso, una de dos. También los invitamos a participar del concurso que está vigente para escribir este relato. Es un relato que tiene que ser inédito, tienen hasta el 30 de julio para enviar sus relatos. Y también para escribirnos, nos dicen, yo me quiero ganar el libro y van a estar participando el fin de semana, el viernes vamos a hacer el sorteo. Eso por ahora. Gracias. Qué bonito ver también, aprovechando ahí el sorteo que tienen ustedes, Senama ha promovido de alguna forma que se develen y que pasen como a la luz pública las experiencias de las personas mayores gracias a espacios como ese, ¿cierto? De poder transmitir cómo son, cómo se sienten, cómo están las personas mayores y queda reflejado en este librito del Yo he vivido, ¿cierto? Y es muy bonito y también mostrar que justamente para poder conocer a las personas mayores y para poder sacarnos los estigmas y los prejuicios que tenemos, una de las cosas más importantes es justamente conocerles y atrevernos a conversar con ellos, con ellas, independiente de si sean o no de nuestra familia, porque eso es lo más importante, ¿cierto? Una de las maneras de poder ir sacándonos los prejuicios es conocer a personas mayores que son distintas. Y eso es lo más bonito. Y nosotros muchas veces como jóvenes no nos atrevemos o no queremos o creemos que es como aburrido o fome o tenemos un montón de prejuicios de cómo pueden ser las personas mayores y hay de todo y es tan bonito ver la riqueza y la diversidad justamente de cada uno de nosotros, pues así como somos cada uno de nosotros tan distintos y distintas, en este grupo etario es 100% más porque han vivido muchos años. Patricia, en ese mismo contexto, bueno, la historia, ayer estuvimos con la persona que escribió la historia principal del año 2020 y nos contó esta historia, es la historia de cuando ella va a un motel con su marido, entonces, bueno, se lo dejamos ahí para que quienes no la han leído la busquen, la vean y si no, participen en nuestro concurso para conocer los detalles de esa historia tan hermosa que nos contó y tan divertida. Hablando genial. Sobre todo en esta
relacionada con lo que dices de los prejuicios. Muchas veces pensamos que las personas mayores, como dices tú, que puedan tener una vida aburrida. Bueno, acá derribado ese mito con esta historia entretenidísima, así que les invito a leer. Absolutamente, y ese es uno de los mitos más arraigados, ¿cierto? Por parte de todos aquellos que no somos personas mayores, de creer que las personas mayores no tienen sexualidad o son asexuados o no tienen deseo o efectivamente no tienen pareja o no tienen espacios de satisfacción personal, ¿cierto? Que de alguna forma es algo que los mismos medios de comunicación muchas veces nos hacen creer de que desapareciera con la edad, ¿cierto? Cosa que no es así. Hay una encuesta muy interesante que se viene haciendo desde el 2013, que es la encuesta de calidad de vida, respondida por personas mayores y que está la muestra a lo largo de todo Chile. La última es del año 2019 y se publicó el año pasado. Por lo tanto, tenemos datos pre-pandemia. Va a ser súper interesante con lo que se va a mostrar ahora durante este periodo. Y una de las preguntas es justamente sobre la sexualidad en este grupo etario. Y muestra que el 55% de las personas mayores que tienen pareja mantienen vida sexual activa. Incluso aquellas que no tienen pareja, también un porcentaje importante mantiene su vida sexual activa. Y eso es un derribador de mito absolutamente. La pregunta que no está y que sería muy interesante en términos cualitativos y también de poder conocer más en profundidad es cuán satisfactoria es su vida sexual, porque esa es otra pregunta, ¿cierto? Claro. Pero ahí hay un tema súper interesante, muy poco conocido y poco abordado en general, ni siquiera en nuestro país, como un tema súper tabú. Connie, con eso que plantea Patricia, me acordé de la app que nosotros entrevistamos. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, Team Love. Sí, una app especial para personas mayores para que conozcan pareja. Así que no la conocemos. Si tienen un dato, mándenlo ahí por la... Sí. Porque nos pueden llegar a preguntar y ahí estaría interesante como... Ahí está, Team Love, de poder como difundirlo, porque de alguna forma es como democratizar también el acceso a distintas plataformas y distintas formas de vivir, ¿cierto? Que es muy bonito verlo así y que finalmente sea la misma persona que decida si es que quiere acceder o no. Lo peor es cuando no tenemos la información para poder acceder, ¿cierto? A distintos servicios o distintos tipos de información que son tan importantes para tomar nuestras decisiones. Sí, bueno, internamente vamos a enviar ese link de ese programa porque estuvo súper interesante, súper interesante. Y justo hablaban de que iban a cambiar como el rango etario, se iban a expandir. Entonces va a ser súper interesante, súper interesante. Bueno, les comparto la pantalla si quieres, Connie, como para continuar. Perfecto. De ahí te vamos a compartir, Patricia, una encuesta que estamos haciendo vía Twitter para que nos puedas dar tu opinión después que nos muestres la presentación. Súper. Bueno, ya que nos conocen un poquito más, ya que saben quiénes somos, de dónde somos, ¿cierto? Y qué es lo que hacemos y cómo nos hemos ido reinventando a propósito de los distintos hitos de nuestro país y mundial, así que hablamos en este tiempo de pandemia. Nosotras en enero de este año lanzamos esta guía que les decía al principio que es esta guía de estilo comunicativo responsable, con el objetivo justamente de poder escribir, hablar y relacionarnos sin esta discriminación dirigida hacia las personas mayores. La pueden encontrar en nuestra página web, que es www.geroactivismo.com. En esta guía ustedes van a encontrar definiciones, por ejemplo, de qué es el edadismo, ¿cierto? Y yo se los decía como este gran concepto, ¿cierto?, que es la discriminación. Pero si nos vamos al detalle en específico, en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que Chile suscribió y firmó en el año 2017, sale específicamente lo que es el edadismo, la definición, y dice que es cualquier distinción, exclusión, restricción en relación a la edad y que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce y ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o cualquier otra esfera de la vida pública y privada.
Entonces, es cualquier distinción, exclusión o restricción dirigida hacia las personas mayores debido a su edad, no a que es simpático, amoroso, bueno, malo, correcto, incorrecto, si tiene un color de piel o tal. Porque si vamos vinculándolo con otros tipos de discriminación, nos damos cuenta que hay una discriminación estructural, por ejemplo, y una discriminación que puede ser interseccional. ¿Y qué significa eso? Que hay justamente discriminación, por ejemplo, una persona mayor que es pobre, y una persona mayor que es pobre y mujer, una persona mayor que es pobre y mujer, y que, por ejemplo, pertenece a una etnia tal, ¿cierto? Si nosotros vamos sumando esos distintos tipos de discriminación, vamos viendo que se van vulnerando cada vez más derechos. ¿Y qué es lo que vemos dentro de nuestra guía y que nos enorgullece mucho haber traído o haber diseñado junto con Dani, que nos diseñó nuestra diseñadora, ¿cierto? La diseñadora que participa con nosotras, ¿dónde se ven estas discriminaciones, ¿cierto? Y este iceberg está hecho en base a uno que hicieron en el ámbito de del feminismo, ¿cierto? Y de la discriminación de género. Si es que traemos justamente este iceberg, ¿cierto?, al mundo de la vulneración de los derechos de las personas mayores, vemos que hay acciones, ¿cierto?, que son visibles y explícitas en esta discriminación y vulneración, como está el golpear, el excluir, el insultar y el abuso patrimonial, ¿cierto?, que son vulneraciones que nos damos cuenta, que las vemos y que son explícitas. Sin embargo, hay algunas que son más invisibles, que no se notan tanto y que son más sutiles, como es el chantajear, el evitar a una persona, el culpabilizarla, ¿cierto? Por otro lado está el infantilizar, el desempoderar, el imponer la negligencia en la salud, ¿cierto? Y hay otras que son cada vez menos visibles y más sutiles, como es el humor edadista, ¿cierto? Que si es que nosotros y nosotros nos ponemos a revisar los distintos chistes que hay dirigidos hacia las personas mayores, vamos a ver la cantidad de prejuicios que hay ahí, ¿cierto? La publicidad edadista, y lo vemos, por ejemplo, en las campañas publicitarias de las cremas para las mujeres, estas cremas anti-edad, ¿cierto? Que la vemos en cualquier tipo de marca, desde las más comerciales hasta las más chiquititas, ¿cierto? De cómo no quieren que las mujeres tengamos ni arrugas, ni canas, ni rollos, ni seamos pesadas, ni que digamos lo que queremos decir, ¿cierto? Entonces ahí vamos mezclando entre el machismo y el edadismo, ¿cierto? Sí. Y también está justamente el lenguaje edadista, que era lo que hablábamos al principio, de cómo nuestra manera de hablar sobre o con las personas mayores puede ser discriminatoria, ¿cierto? Entonces, este iceberg para nosotras es muy importante para ejemplificar y mostrar que hay distintas acciones y formas que son discriminatorias con las personas mayores y que hay algunas que son explícitas y visibles y otras que son invisibles y súper sutiles, que pasan como coladitas, ¿cierto? Sí. Innatas, me atrevo a decir, que son... Como propias, ¿no? Exacto, sí. Me acordé de lo que hablábamos el otro día, Connie, con respecto en temas políticos, como también la vieja política, el concepto de viejo se asocia con algo negativo. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de ese tema también? Sí, también es una forma de asociar términos que finalmente estamos perjudicando, o sea, dándole un concepto negativo a algo que no tendría por qué serlo. Exacto. Y de hecho, yo como psicóloga, siempre, en mi primera consulta, de hecho dentro de los 10 primeros minutos, siempre pregunto cómo la persona prefiere ser llamada. O sea, siempre la voy a llamar por su nombre, por supuesto, pero le pregunto, por ejemplo, si es que quiere que la tutee o que la trate de usted, por ejemplo. Si es que prefiere que la llame por su nombre de pila, por su segundo nombre, o cómo. Porque incluso hay personas que me han dicho, mira, a mí me gusta que me digan, por ejemplo, se llama, no sé, Aida, pero le gusta que le digan Gigi, me acuerdo de una tía, ¿sí? Y no Aida, por ejemplo. Y que por supuesto que no la traten de usted, ¿cierto? Claro. Pero hay otras personas que sí les gusta y que sí se sienten cómodas. Y hay otras que incluso a mí me dicen, ¿y yo cómo te digo ahora? Te trato de tú o de usted, porque no estamos acostumbrados a poner en duda
justamente, ¿cierto? Porque, y lo mismo pasa cuando nos dirigimos a las personas mayores, hablando justamente de este lenguaje edadista, de que son los abuelitos o las abuelitas, o el abuelo o la abuela, o el yapo abuelo, córrete, o yapo abuelo, apúrate, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema del abuelizar? Primero, que dejamos en un solo rol social, ¿cierto?, a la persona mayor, como si todas las personas mayores fueran abuelas primero. Tal vez no tuvo ni hijos y no es abuelo, eso por un lado. Y por otro lado, justamente los dejamos solo en el rol de abuelos, cuando efectivamente, al igual que cada uno de nosotros, tiene otros roles. Roles tanto en el ámbito familiar como también en el ámbito privado y público, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo cómo el lenguaje nos va ayudando o obstaculizando a mantener justamente esta idea de que cada uno de nosotros somos sujetos de derecho, finalmente. Claro. Patricia, perdón, te voy a interrumpir para decirte un mensaje que nos llegó de Brígida. Claro. Geraldo Hermes dice: buenas tardes, chicas, compartan el PPT, por favor. Está muy bueno. ¡Qué bueno! No hay ningún problema. Les podemos enviar material y casi todo lo que tenemos, que es lo que a nosotras nos gusta mucho, ocupamos este término que suena como rimbombante, pero finalmente es algo muy simple, que es democratizar el conocimiento, es decir, compartirlo y no venderlo y no ocultarlo, porque justamente la idea es que entre todos podamos seguir aprendiendo. Aparte, son cosas que justamente la idea es que se puedan difundir, o sea, que este no sea el único espacio, sino que cada uno de ustedes después lo comente a la hora de almuerzo, en la once, con los amigos, las amigas, con las familias, y también si quiere a lo mejor hacer una pequeña charlita ahí con el club del adulto mayor o con quien fuese y les sirve el material, súper para nosotros. Está toda la información ahí en nuestra página web, de hecho la guía está ahí también. Perfecto, Patricia. Además te agrego que señaló Brígida, dice: excelente, buenísimo, me encanta cómo lo define y explica. Muchas gracias. Esa es la idea, ¿cierto? De poder transmitir de forma entendible para todos, porque muchas veces los que trabajamos en el ámbito más académico o que hemos tenido la oportunidad de poder estudiar y de vivir a lo mejor en otros países, me pasa mucho que me encuentro con muchos profesionales, colegas por ahí, que se las dan de muy rimbombantes y que hablan en difícil, como se dice. Y la idea es justamente lo contrario. Claro. Ahí suma otro comentario, dice: para difundir con mis compañeros de trabajo social. ¡Ay, buenísimo! Sí. Genial. Vamos a sacarle provecho al material. Brígida igual le va a sacar provecho al material. Sí, esa es la idea. Quería terminar mostrándoles que ahí se me cerró la pantalla. Denme un segundito. Sí. Ay, sí. Mientras tanto, yo iba a decir, ahí les iba a comentar que estamos saliendo por Facebook, YouTube y Twitter, también por las pantallas de El Pingüino Multimedia. Súper. Y estos son los ejemplos que ustedes van a ver en la guía. De hecho, hay un montón de información de cuáles son las consecuencias, las causas de la discriminación dirigida hacia las personas mayores, que las pueden leer ahí en la guía. Y algunos ejemplos, por ejemplo, que no hemos hablado hasta ahora, ¿cierto? Mitos. Todas las personas mayores son iguales. Mitos. La vejez son los años dorados. Para algunos sí, pero para otros no. Sobre todo en el país como el nuestro, en el cual incluso personas que tuvieron una calidad de vida importante y en términos económicos se pensionan y sabemos que eso disminuye casi en la mayoría en un 70%, ¿cierto? En términos económicos. Las personas mayores son una carga económica. Lo son en la medida de que nosotros creamos que lo son, porque efectivamente si nosotros rentabilizamos, ¿cierto? Todo lo que hacen las personas mayores gratis, estamos viendo que el Estado y las familias están ahorrando una cantidad importantísima de dinero, gigante, respecto al rol que tienen las personas mayores, sobre todo en los cuidados, tanto de sus parejas como de los nietos y nietas. Todas las personas mayores envejecen mal, las personas mayores son asexuales, que era lo que hablábamos hace un ratito. Las personas mayores no quieren participar en lo social, siendo que son uno de los grupos que participan más en actividades sociales. No estoy en edad, y estos son los autoedadismos, ¿cierto? En el cual
se interiorizan estas discriminaciones y yo misma me digo, no, es que ya no estoy para usar, por ejemplo, una falda corta, o no estoy para teñirme el pelo de un color que a lo mejor sea más alegre, o no estoy para salir con mis amigas como antes porque ya no estoy en edad, ¿cierto? Hay una que a mí me gusta mucho, esto de que todas las personas mayores son sabias. Efectivamente, todas las personas mayores tienen una gran experiencia de vida. Sin embargo, no todas son sabias, como no todos nosotros somos sabios, por ejemplo. Y esa idea de homogeneizar, de creer que todos son iguales, tanto para lo positivo y lo negativo, genera discriminaciones positivas o negativas, valga la redundancia. Son como niños, ahí hemos visto justamente la infantilización que muchas veces se da de manera global y general, ¿cierto? Y como decía Connie, es algo que está interiorizado, como que está súper naturalizado, ¿sí? Pasa a ser como parte de nuestro cotidiano porque siempre hemos dicho lo mismo, siempre nos han dicho lo mismo, y creemos que es así, finalmente es eso. Claro. ¿Sí? Así que quería terminar con estos ejemplos justamente para mostrar algunas ideas, ¿cierto? De cómo la discriminación puede estar en estos distintos niveles, ¿cierto? Más explícitos como aquellos que son más sutiles. Voy a dejar de compartir ya mi pantalla. Excelente. Bueno, quedamos encantadas con la fundación. El tiempo vuela, siempre decimos lo mismo. Pensamos que los 60 minutos son eternos, pero el tiempo vuela y más con estas temáticas tan interesantes, tan novedosas y tan nuevas. Y bueno, ya tenemos en pantalla el fanpage de Twitter, ¿cierto? De Santo Tomás, porque Luisa quiere presentar el concurso, ¿cierto? Perdón, es la encuesta que, mira, acá estamos viendo la transmisión de ahora, vamos a bajar a nuestra encuesta. La encuesta que estamos haciendo dice, ¿qué opinas de que la OMS quiera clasificar a la vejez como enfermedad? Y esa es la pregunta que me gustaría hacerle, Patricia. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Mira, es una pregunta que o sea, más que una pregunta, es un tema que ha estado dando vuelta durante estas últimas 2 o 3 semanas, ¿cierto? Que ha salido en los medios de comunicación, en las redes sociales, a nivel como internacional, que lo hemos visto en todas partes. Justo ayer estaba hablando con Agnieszka, de este tema en específico, y ella tuvo una muy valiosa oportunidad de tener una reunión con la encargada de edadismo de la Organización Mundial de la Salud. Y justamente fue por un curso en el cual nosotras estuvimos y ella mantuvo en específico ese contacto. Y es súper interesante la discusión que hay incluso dentro de la Organización Mundial de la Salud, porque no es que toda la Organización Mundial de la Salud piense que la vejez es una enfermedad o tiene que estar finalmente dentro de este CIE 11, ¿cierto? Que es este gran libro que incluye todas o la mayoría de las enfermedades, ¿cierto? Vinculadas tanto al área de la salud física como de la salud mental. Y ahí incluso no está aclarado y no está, hasta el momento no hemos tenido comunicados formales por parte de la Organización Mundial de la Salud respecto a esta temática, que además, según lo que me comentaba Ani, es una noticia del 2019 que vuelve a ser difundida este año, entonces no es una temática que sea nueva, sino que pasó colado justamente durante mucho tiempo, durante estos últimos 2 años y volvió a salir a la luz. Por supuesto, nosotras como Fundación Giroactivismo estamos en absoluto desacuerdo de pensar, creer o apoyar esta nueva iniciativa, ¿cierto? De pensar que el envejecimiento o la vejez es parte de una enfermedad o es una enfermedad, pero también ayudan este tipo de situaciones a volver a poner a la luz y poner en la palestra la temática de las personas mayores. Y cómo finalmente en el ámbito de la salud incluso se dice que la persona mayor murió de vieja o de viejo, ¿cierto? O murió de senil, ¿cierto? O que tiene demencia senil, que sabemos que ya es un concepto obsoleto, ¿cierto? Porque la demencia puede estar incluso en personas jóvenes, no es debido al envejecimiento que ocurre, ¿cierto? Entonces nos ayuda justamente a volver a poner en la palestra, reflexionar sobre esta temática y como fundación, por supuesto, estamos en absoluto desacuerdo de considerarla como tal. Patricia, pasó el tiempo volando, como dijo Connie, perdón, y se nos fue volando, por lo tanto vamos a tener que terminar, pero no sin antes agradecerte
que estés con nosotros, que nos hayas compartido tanto conocimiento. Yo creo que siempre es bueno ir nutriéndonos, ir adaptando estos conceptos nuevos a nuestro vocabulario y ir poniéndonos siempre buscando poniendo el zapato de las personas mayores para poder entender por qué viven o por qué son como son y cómo es vivir en el zapato del otro, ser un poquito resiliente. Más empático. Empático, perdón, ese es el término, sí. Ser más empático y poder darnos cuenta de cuáles son sus necesidades y realmente cómo quieren ser tratados, que es lo más importante. Así que te agradecemos. Connie, me gustaría que viera si les quiero decir unas palabras Por supuesto. Agradecida totalmente de que hayan aceptado nuestra invitación. El espacio es para que ustedes puedan venir si así gustan, ¿cierto? Bueno, no venir, sino que conectarse para seguir informando a la comunidad. Como mencioné anteriormente, estos temas son importantes, novedosos, nuevos. Por lo tanto, vamos a expandirnos lo más posible para poder informar. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo que puedas conectarte con nosotras. Nos nutriste de información muy, muy, muy asertiva. Aprendiendo todos los días. Y más que nada eso, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Connie, gracias, Luisa, por el espacio. Como representante de Geroactivismo, estamos muy orgullosas de poder ser parte de todos los rincones de Chile y estamos súper orgullosas de poder estar con ustedes en Magallanes hoy día, así que incluso estando a nosotras tan lejos. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por conectarte desde México con nosotras, así que con esto terminamos este capítulo, fascinadas, encantadas de aprender cosas nuevas. Será hasta mañana, a partir de las 2:30, hora Magallanes, Personas Mayores en Red 2.0. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Patricia, chao. Un abrazo grande a todos.